Bienvenidos en Voz Alta, placer de saludarlos. Hablamos con la gente que quiere este país y que hace algo por cambiarlo y que además a través de las redes te motivan. Hoy voy a presentar a una contadora que ha escrito unos libros motivadores y que además ella también motiva para, bueno, que todos podamos tener nuestro propio emprendimiento. Sofía Carrasco. Qué placer de conocerte, Sofía. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de conocerte. Gracias, estoy muy contenta. Sofía, nosotros también estamos muy contentos. Aparte hoy la tecnología nos permite descubrir mucha gente y conectarnos a distancia. En otra época, Sofía, si vos no venías a Carlos Paz o yo no iba ¿a dónde? ¿De dónde sos? De Bellavista, de San Miguel, Buenos Aires. Si yo no iba a Bellavista, San Miguel, Buenos Aires, no hubiéramos podido planificar este encuentro. Cuando eras chiquita, Sofía, hace poco tiempo, y te preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué respondías? Cajera de supermercado. No, ¿en serio? Sí, Pero, ¿y me por... gustaban mucho las computadoras, los números y bueno, cobrar los precios, las cosas, vender. Bien, iba por ahí entonces lo que después se Iba por ahí. materializó en ciencias económicas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Mira, tengo una larga trayectoria para compartirte y estoy muy contenta que me des esta oportunidad porque realmente el programa que vamos a hacer hoy va a ser muy enriquecedor para todos. Hay mucho que tenemos por conocer de la vida, de la Argentina, de nuestras posibilidades y también, ¿por qué no, como decís vos, de esas metas que teníamos cuando éramos chicos? ¿Cómo va cambiando la vida, no? Así es. Bueno, ya que me hablaste de tu trayectoria, resumímela, porque vos sabés mejor que nadie que los tiempos en los medios son siempre breves. Pero, ¿qué pasó en el Sí. medio que te hizo no solo una contadora, sino algo más? ¿Qué hiciste? Bueno, te cuento un poco. Yo soy Sofía, soy mamá de dos hijos, soy contadora, terminé el colegio, me cambiaron varias veces de colegio de chica y bueno, había empezado una carrera, la dejé, después mi vida fue cambiando y tuve varios trabajos también. Y bueno, después terminé trabajando en la administración pública, me recibí de contadora y en la pandemia tuve unos cambios de vida, unos cambios muy fuertes que me llevaron a tomar otras decisiones. Todo lo que yo hacía estructurado, con horarios, con formatos, con cosas fijas, se me derrumbó. Y bueno, y también pasé por un momento muy difícil en mi vida personal y tuve que tomar algunas decisiones que me hicieron cambiar la forma de ver la vida, ¿no? Con todo esto, para compartirte un poco, como el tiempo es breve, escribí el libro Mi pobre país rico. Es un texto que yo lo había empezado en el 2015. Te voy a compartir este libro. Mi papá mucho tiempo se dedicó también a la parte social, era economista. Y bueno, y empecé a escribir y en la pandemia lo terminé. Y dije, lo voy a llevar a que sea conocido porque este libro tiene una visión de la Argentina que muchos tienen de la Argentina, porque tiene los 5 temas que más les importa a los argentinos, pero además tiene mi experiencia por haber trabajado en la administración pública, por trabajar en la administración pública durante muchos años y además por mi experiencia también en emprender, en entender la parte privada y todo esto además con entrevistas a personas del sector público, personas del sector privado y los 5 temas que tienen a la Argentina, yo digo de rodillas, ¿no? Pero en realidad cuando los argentinos nos decidimos a comprometernos, ya nada nos tiene de rodillas, pero hay que comprometerse para entender, porque la inflación, la situación social, la economía, la deuda externa, la política y el sector social son los temas fundamentales que llaman la atención de los argentinos y así como lo cuento en el libro, nos distraen y nos mantienen en un círculo vicioso. Es un círculo del cual no salimos porque estamos todo el tiempo con distracciones, distracciones que son todas, la verdad, solucionables, que son todas importantes, pero las personas que gobiernan, que toman decisiones, como también los ciudadanos, tienen que querer conocer cuál es el pensamiento que nos tienen los argentinos de rodillas. ¿Cuáles son, ya me dijiste los 5 problemas de la Argentina, y es algo que le pregunto a otros entrevistados de otros rubros, por ejemplo un deportista, y yo le pregunto, ¿cuál es el principal problema que tenemos
en este país. ¿Por qué vos decís que hablas de mi pobre país rico? Bueno, mi pobre país rico es porque la realidad es que somos muy ricos los argentinos. Los argentinos somos uno de los países más ricos del mundo, no solamente por las maravillas que tenemos naturales, que es una parte fundamental que la tenemos que entender, porque tenemos litio, tenemos recursos naturales que no existen en ninguna parte del mundo. Si estudiamos un poco la historia, cuando China se empieza a preocupar de dónde iba a sacar el litio y empiezan a hacer los negociados con Estados Unidos y con Inglaterra, con las explotaciones, y vienen estos tratados y comercios que hacemos a 50 años con empresas internacionales, nos damos cuenta que los países se desesperan por los recursos que tenemos. Recursos naturales, reservas naturales de agua, que también se utilizan para limpiar las extracciones de litio, que todo eso los argentinos no lo saben, pero cada vez que hay una extracción de los pozos, vos sabés que usan reservas de agua natural para poder limpiar todo eso, y eso en realidad no hay en ninguna parte del mundo. Tenemos cobre, tenemos oro, tenemos provincias por explotar. ¿Sabías que yo en la medida que voy hablando de esto voy recorriendo algunas provincias, también voy teniendo algunas entrevistas, y los argentinos no sabemos lo que tenemos en flora, en fauna, también, yo digo, en posibilidades? Ahora, pobre, porque ya te hablé de las riquezas. Universidades públicas es una gran riqueza, porque Belgrano, cuando pone la educación, ¿cuál era el plan? El plan de la Argentina era que tengamos educación y que esa educación ya sirva para hacer la rueda en la Argentina. Si tenemos los mejores médicos del mundo, ¿por qué se van afuera? Y se van afuera porque afuera cobran 5.000 euros, cobran 4.000, 5.000 dólares, y acá cobran 1.200.000 pesos, 1.400.000 pesos. Entonces, invertimos, porque los argentinos invertimos en impuestos que son para las universidades, son para la salud pública, pero luego no los dejamos que se vayan. O sea, esa plata que invertimos en profesionales para que sean el sustento de salud o de seguridad o de educación argentina se va. Por otro lado, hace también que los maestros trabajen sin ganas, porque en realidad cobrar menos de 1 millón y tener 35 alumnos, muchas veces en zonas muy carenciadas, hace que no se valore la educación pública. Eso por un lado. Por el otro lado, la pobreza es la falta de visión de las personas que dirigen, de las personas que toman decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros logramos tener ferrocarriles en casi todas las provincias, y está bien, por crisis, por guerrillas, por cambio de gobierno, por la situación que vos quieras contarme, que vos me quieras compartir, decidimos agachar la cabeza, ir por la tajada, es ir una tajada a corto plazo, porque está bien, podemos decir, no, hoy tenemos sindicato de camiones, o no se puede esto, se dejó caer, pero decime, ¿cuántas provincias quedaron desconectadas por la falta de ferrocarril? ¿Cómo atrasamos la economía? ¿Cómo dejamos a pueblos, a familias sin trabajo? ¿Por qué tenemos leyes que son ridículas, que todo tiene que pedir permiso de Buenos Aires? ¿O por qué tenemos que estar pidiendo permiso para crecer? Que ese es uno de la gran pobreza argentina. Hoy habilitar una empresa tenés que ir a La Plata, tenés que hacer un montón de rollos, y entonces las personas deciden no confiar en el país. Y no se confía en el país porque también las personas que toman decisiones, que eso lo tengo en un capítulo especial acá, en una de las últimas partes, por eso es que yo este libro lo acerco a los municipios. ¿Por qué? Porque las personas que toman decisiones no se sienten parte. Por ejemplo, un intendente no se siente parte de una decisión. Los funcionarios no se sienten parte porque dicen, eso lo decide Nación, eso lo decide provincia, eso lo deciden las instituciones. Dicen, por ejemplo, un ministerio es una entidad autónoma y autárquica. ¿Qué significa? Que cada ministerio del país tiene sus propias reglas, tiene su propia caja. Entonces nadie se hace responsable. O sea, hoy le podemos echar la culpa o la responsabilidad. Te pregunto, Sofía, perdón, te pregunto, porque me voy hilvanando todo lo que vos me contás, ¿no? Y de pronto veo la transformación de aquella contadora, empleada pública, que estaba en la administración cumpliendo una función,
y de pronto explotaste en pandemia. Pasaron cosas Sí, en tu vida, me dijiste. ¿Pero qué te hizo sí. cambiar a llamar y a levantar la voz? Te imagino con un altavoz gritándole al país, el camino es por acá. ¿Por qué cambiaste? Porque yo tenía todas estas creencias limitantes que había recibido en mi familia, en la educación, en mis circunstancias, y cuando, bueno, primero que en la pandemia decidí hacer unos cursos de desarrollo personal muy grandes, y segundo me separé y me di cuenta que con la persona que vivía eh, si bien te digo algo, la aprecio, la quiero y todo bien, no compartíamos valores porque en realidad descubrí, porque yo estaba tocando fondo en mi situación, ¿no? Porque tenía que volver a empezar, lidiar con los chicos, irme también. Y me di cuenta que la riqueza está dentro de las personas. ¿Por qué? Porque cuando vos perdés todo, te das cuenta del valor que cada uno tiene. Y esta es una reflexión muy importante que la saqué también de un libro de Napoleón Hill, que es Piense y hágase rico, que en realidad no necesitamos que el otro nos valore. Entonces hay una conexión con lo que después te voy a contar, de que no necesitamos que otros países nos valoren, y yo tampoco en lo personal no necesitaba que me valore el de al lado, y sabía que podía volver a empezar sola, pero ese dolor tan fuerte, porque es un dolor difícil, por supuesto, que no se lo recomiendo a nadie, pero también es un nuevo camino, porque en vez de agarrar, ponerse bajón, deprimirse, en la pandemia nosotros acá en Buenos Aires, no sé, allá en Córdoba, estuvimos 1 año y medio sin salir, 2 años sin clase. No, Igual. Me estaba, y te escuchaba, voy a hacer sí, la primera pausa, pero te escuchaba, y ya, a pasar de estos pocos minutos te estoy conociendo, sí. y no la pasaste bien, pero me No, acordaba, no, bueno, porque nosotros no bueno, podíamos invitar ni siquiera a mi no, casa. pero más allá de eso, en lo personal tuyo, y yo voy Sí, anotando, y lo que vos me contabas me trasladó a una canción de Serrat, que dice que cuando uno está en el peor momento, sí. puede surgir, ¿qué dice Serrat? Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque ahí en adelante lo único que cabe es mejorar. Y Claro. eso es lo que te pasó, Fue así. querida Fue así Sofía. porque yo agoté las instancias en mi casa. Yo, pero no había, no puedo culpar porque soy responsable 100%, pero cuando te toca la varita, yo digo que cuando te toca Dios, no podés rendirte. O sea, es un despertar muy grande, muy lindo, pero tampoco podés negociar, digamos, la salud, ¿entendés? O Exactamente. sea, es muy, muy difícil compartirlo porque una persona diría, bueno, pero eso no te tiene que llevar a esto. Bueno, pero en mi situación sí, porque en realidad se vivió muy fuerte la pandemia y mucho carácter, muchas imposiciones, no solamente a nivel familiar, sino también lo social. Yo me tenía que esconder para salir con los chicos, no podíamos recibir visitas, y a mí todo eso me trajo un aprendizaje muy importante de que a la hora que las papas queman, a la hora de que las papas queman, ¿por qué te la vas a jugar? Porque esto es muy importante también para entenderlo a nivel social, a nivel político, a nivel global. O sea, si a vos se te prende fuego tu casa, si vos tenés que tomar una decisión, ¿te vas a quedar con las reglas o vas a salir adelante o vas a accionar con lo que te salga? Y eso es muy importante. Vamos a Por hacer eso, una pausa, Sofía, sí, y toma nota porque sí, la escritora, yo he escrito también, ¿no? Pero me dijiste una frase que digo, este es un título para su próximo libro, jugársela mientras las papas queman. sí, Ahí es así. tenés que contar tu historia con ese título del libro que te lo regalo en este momento. Es desinteresado lo que hago, pero me encantó, me encantó. Sí, Hablaba, y vamos a la pausa, pero hablaba un día con un gerente de una gran empresa que comercializa insumos para los autos, un chico joven, ¿no? Y el chico sí, estaba a cargo de un montón de sucursales en todo el país. Yo soy de Altagracia, entonces tenía una en Altagracia y el gerente de Altagracia me lo consiguió para hacer una nota, pero yo dije, busquemos a alguien a nivel nacional. Y claro, el tipo estaba en un escritorio de una gran posición a nivel nacional. Y yo siempre trato de ver un poco más allá y le digo, a vos no te fue fácil en la vida, ¿no?
No, me dice. Y me contó, mirá, cómo le remaba los brazos de remador. Y me dijo, ningún proyecto exitoso nació con la panza vacía. Exactamente. Bueno, y es tu historia. Tengo un montón para contarte. Bueno, me lo Esto contó. se lo doy a mis alumnos. Dale. Y decime brevemente la cuenta de Instagram, que ya aparece en pantalla, pero decila vos. Pausa y volvemos, dale. Bueno, mi país rico es Argentina. Esa es mi cuenta de Instagram y mi página de internet, mipaisricoesargentina.com. Señoras y señores, esto es Argentina también, de la gente que piensa y se preocupa y trabaja por un país mejor. Siempre podemos tener un país mejor. Pausa, ya venimos.